La provincia de Dajabón, en la República Dominicana, se encuentra localizada al este de la frontera que la divide de la República de Haití, ambas repúblicas que conforman la isla caribeña de la Española. El principal río de esa región, el Dajabón, o río Masacre, sirve como línea fronteriza desde la ciudad de Dajabón hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. La economía de Dajabón es principalmente agrícola, a pesar de que en los últimos años esta provincia se ha convertido en un centro importante de intercambio comercial y cultural con Haití. Este intercambio entre ambas naciones es conocido como el Mercado Binacional y se desarrolla todos los lunes y viernes entre la comunidad haitiana de Juana Méndez y la provincia de Dajabón en la República Dominicana. En este mercado se negocian productos agrícolas como el arroz, el café y una gran variedad de frutas y vegetales. Además, se puede encontrar en este mercado artículos para el hogar, textiles y calzados, artículos para la higiene personal y otros productos que eventualmente son revendidos en las ciudades más importantes de la República Dominicana. Desde muy temprano en la mañana, las personas con intención de vender o comprar se aglutinan en la ribera del río Masacre o esperan impacientemente en la larga fila que da acceso al puesto de aduana. Aquellos que no tienen ninguna intención de hacer fila y mucho menos encontrarse con un militar, simplemente cruzan el río, con la suerte de no ser intervenidos. Es muy posible que las cámaras y la presencia de los observadores hayan intimidado a los militares. Todo el mundo trata de sacarle provecho a este día de mercado, desde la persona que sirve de medio de transporte para cruzar el río, los taxistas en motocicleta, hasta la dama que confecciona el almuerzo para su venta. Es un mar de seres humanos que cruzan una frontera con la esperanza de poder vender o adquirir mercancía. El mercado que se realiza en esta zona es informal, pero con una alta participación de ciudadanos haitianos, teniendo como principal compradores a los dominicanos, quienes se desplazan de todas las regiones de la República Dominicana a adquirir los productos. La mujer haitiana juega un papel importante en la venta y la compra de mercancías. Por otro lado, son los hombres dominicanos quienes controlan las áreas de mayor rentabilidad, especialmente por el hecho de que ellos son, en la mayoría, los que proceden de otros lugares del país. Las personas que conforman esta comunidad fronteriza viven a diario una lucha por la sobrevivencia y por la búsqueda de lo más preciado que puede poseer un ser humano, una vida digna. Más que sueños o anhelos, tanto los ciudadanos de la República Dominicana como los haitianos nos muestran los rostros de gente luchadora y el rostro de dos pueblos que aman la vida. Sin embargo, a esas dos naciones caribeñas les tocó vivir momentos trascendentales en la historia política, social y económica, y comparten, de cierto modo, las mismas esperanzas para un mejor porvenir. Estos acontecimientos políticos, sociales y económicos tomaron su curso, primero en la Española del siglo XV, bajo el dominio de la corona española, y posteriormente en Saint-Domingue, la actual Haití, como colonia del Imperio francés. Luego del descubrimiento de la Española por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492,
la isla se convertiría en el primer puesto de avanzada del Imperio Español, como base para la administración de sus colonias en el Nuevo Mundo, además de servir estratégicamente a los deseos de España para la conquista de otras tierras y el desarrollo de nuevas políticas de gobierno en ultramar. Con el pasar de los años y la retirada del gobierno colonial español de la región norte de la isla, los bucaneros franceses, quienes tenían una base en la isla Tortuga, cerca de la costa noroeste del actual Haití, aprovecharon para establecerse en la isla a mediados del siglo XVII. Finalmente, en el año de 1697, España cedió a Francia la parte de la isla que actualmente ocupa Haití. En su comienzo como colonia, Saint-Domingue fue el puerto principal de Francia en el Caribe para el cultivo de caña de azúcar y otros frutos, la trata de esclavos y la exportación de materia prima al país europeo. Además, servía como puerto para las necesidades militares de Francia en el Caribe. De hecho, Saint-Domingue se convertiría en la colonia caribeña más rica y codiciada del mundo. Las diferencias culturales, religiosas y sociales, principalmente entre los esclavos y los blancos, fueron elementos importantes para el levantamiento, tan temprano como en el año de 1724 y posteriormente con la figura mítica del negro Macandal en el año de 1757. En el año de 1795, y como resultado del Tratado de Basilea, Francia devolvía tierras a España en el norte de la península ibérica, a cambio del territorio de Santo Domingo. Francia tuvo entonces todo el poder sobre la isla. El racismo, las diferencias sociales, los aspectos económicos, la desigualdad política, la relación comercial entre Francia y la colonia y el abuso e injusticias en la trata de esclavos desembocaron en una serie de revueltas y levantamientos, cada vez más seguidas y violentas. Siendo la Revolución Francesa el elemento que causó el desequilibrio y los cambios en el orden establecido en las colonias francesas en el Caribe. Toussaint Louverture fue un soldado voluntario a favor de la colonia francesa y luego el líder que logró aglutinar las masas negras y mulatas. Por su desempeño como militar, obtuvo el rango de general en jefe en la isla. Para el año de 1801, Toussaint, siendo el líder máximo, decidió invadir a Santo Domingo, que aún era administrada por el gobierno español. Es en ese periodo que Toussaint pensó en la posibilidad de luchar por la independencia de la isla, en un momento en que tenía a los mulatos, negros y libertos del pueblo a su favor. Por otro lado, Jean-Jacques Dessalines fue un antiguo esclavo que logró el rango de general y luchó junto a Toussaint en las batallas por la independencia. Fue Dessalines quien proclamó la República de Haití el 1 de enero de 1804. Desde el año 1822 al 1844, los haitianos gobernaron a Santo Domingo, entre múltiples luchas revolucionarias encabezadas por Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, entre otros líderes dominicanos. Estas luchas armadas culminaron en la Declaración de Independencia y el nacimiento de la República Dominicana el 27 de febrero del 1844. En ambas colonias existieron diferentes grupos sociales: los blancos, los mulatos, negros libertos y los esclavos. Las diferencias raciales eran obvias y la sed de riquezas y poder por parte de los blancos colonos fue determinante. Estas grandes divisiones raciales y sociales dentro de la colonia y posteriormente en ambas repúblicas fueron elementos fundamentales en la edificación de barreras que impidieron una conciencia nacional unificadora para el futuro, siendo Haití la más afectada. Con el pasar de los años, las diferencias entre haitianos y dominicanos han persistido.
La xenofobia y el racismo se manifiestan en odio y en muchos casos violencia de parte del dominicano hacia el haitiano. Es durante el mercado binacional que suelen ocurrir disturbios relacionados a la xenofobia o el abuso de poder de parte de las fuerzas militares dominicanas o del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, mejor conocido como CESFRON. Aunque la presencia de los militares que representan la Organización de las Naciones Unidas parece mantener cierto orden en la frontera, la realidad es que durante todo el día del mercado, los militares de la ONU se limitan a prestar vigilancia en el puente sobre el río Masacre, lugar en donde se encuentran también los militares del CESFRON. En el puente nuestra función es controlar el pasaje ordenado de la gente y nosotros le brindamos seguridad al personal de UNPOL, de la Policía de Naciones Unidas, que son los que organizan y orientan a la policía haitiana en el control sobre el puente. Nosotros, nuestra función principal es brindar ese apoyo a ese personal. Nosotros estamos con un grupo de seguridad que está arriba del puente, que son 4 efectivos, y 4 efectivos abajo en el puente en un descanso, en caso de que necesite apoyo de venir hacia el puente. Y el incidente más grande es el organizar el pasaje de la gente, que la gente toda quiere pasar rápido y es mucha gente. Otro incidente que puede ser es cuando fue el pasaje que no se podía pasar ni pollo ni cierto tipo de mercadería. Nosotros no cumplimos ninguna función de controlar o de organizar, no dejar pasar. La única función es organizar el pasaje, nada más. Ellos se dedican a migraciones o la parte de aduana. Nosotros brindamos apoyo a UNPOL. La corrupción entre algunos militares dominicanos durante el mercado binacional es palpable. Usualmente, aquellos militares corruptos controlan ciertas áreas en la frontera en donde cobran una cantidad de dinero a cambio del paso de productos restringidos por la aduana de ambas repúblicas. Sin embargo, a pesar de toda esta problemática, existen personas y organizaciones que luchan por la justicia y los derechos de estos ciudadanos. Ese es el caso del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, con centros en Dajabón y Juana Méndez. Esta organización de la Compañía de Jesús, bajo la Iglesia Católica, facilita la participación de individuos y comunidades en la tarea de acompañar, servir y defender a refugiados y migrantes forzados. Esta obra social, como respuesta a la crisis humana de violencia e injusticia hacia los haitianos en la República Dominicana, ayuda a que estos seres humanos se constituyan en sujetos reconocidos como personas incorporadas en la sociedad. En la actualidad, el padre jesuita Regino Martínez Bretón es el director de Solidaridad Fronteriza. Yo tenía ya 14 años trabajando en la parroquia de Loma de Cabrera y viviendo en la casa parroquial. Los últimos 2 años que yo pasé en Loma de Cabrera, salí de la estructura parroquial y me fui a vivir con una familia campesina en Loma de Cabrera. Cuando me proponen venir a trabajar a Dajabón, yo digo, yo no tengo dificultad, pero me voy en las mismas condiciones en que estoy viviendo en Loma de Cabrera, la opción por el empobrecido. Yo vivía con una familia campesina, yo vivía del trabajo campesino y hacía la misión pastoral del sacerdote. Entonces, al venir a Dajabón, yo le puse esa condición, yo voy a vivir con una familia pobre de un barrio y yo voy a vivir de un trabajo de pobre. El señor del dueño de la casa de aquí donde vivimos, él era ajustero. Él trabajaba con unos ingenieros peruanos haciendo canales y reparando canales de reguío en la finca de arroz. Entonces yo le dije, bueno, usted tiene que buscarme trabajo a mí también. Él decía que no, porque los padres tienen su casa y los padres tienen su trabajo. Yo, no, es que yo quiero vivir precisamente como un trabajo del suyo y en una casa como la suya. Bueno, él no lo comprendía, lo habló con la señora de él, Aurora, tampoco comprendía la situación porque ¿qué busca un padre viviendo en una casa de pobre? Entonces yo le digo, precisamente porque son pobres que yo quiero vivir con ustedes, para no estar hablando una cosa
y viviendo otra, porque eso es lo propio en la iglesia. Denunciamos mucho el mundo de abundancia, del consumo, y vivimos de eso, vivimos instalados en el mundo del consumo, hablando de los pobres. Entonces yo quería ser un chin más coherente, vivir con un trabajo de pobre, viviendo en las mismas condiciones que el pobre. Y mi casita es, pues, como ustedes la ven, es de yagua, el piso de cemento, antes era de tierra, y el techo también es de cana. Ya hoy en día la gente no va a buscar a Regino, la gente va a buscar al director, al encargado de derechos humanos, o al encargado de promoción social, o a tal promotor que trabaja con migrantes, o a tal promotor que trabaja. Entonces ya se va institucionalizando esa disponibilidad y ese servicio. Ya no es la persona. Por el padre Regino, nosotros no viviéramos en esta tierra, porque en esta tierra nosotros en una ocasión nos mandaban desalojo y que nos teníamos que ir de aquí porque esta tierra pertenecía a Rafael de Alessandro. Y conjuntamente con el padre Regino nosotros logramos quedarnos aquí en esta tierra y dormir en ella y vivir en ella y comer de ella. Claro que alguien tiene que comenzar la cosa, pero lo malo está en que esa cosa, ese valor o ese proceso se mantenga retenido y se mantenga posesionado del individuo que comienza. Uno tiene que estar consciente que hay un nuevo poder, que va creciendo un nuevo poder, una nueva forma de relación con el poder establecido. Entonces, ese nuevo poder tiene que ser compartido, tiene que ser comunitarizado, tiene que ser compartido. Entonces, se van identificando ya los servicios en la institución y ya ahí veo el efecto. Nosotros en Solidaridad Fronteriza tenemos una credibilidad hasta de lo mismo que nos atacan. Creen en nosotros, que eso es grande. Los medios de comunicación son vitales para fomentar los derechos humanos, abogar por las relaciones multiculturales, la justicia y la diversidad. Este es el caso de Espacio de Comunicación Insular. Este servicio de información por Internet tiene como objetivo promover la eliminación de actitudes raciales y discriminatorias en las sociedades haitianas y dominicanas. El Espacio de Comunicación Insular está compuesto por profesionales de la comunicación bajo la dirección del periodista José Luis Soto. Fue junto a José Luis Soto y Padre Regino que logramos cruzar la frontera hacia Haití. Tilorí es un sector donde clandestinamente penetran haitianos a la República Dominicana para poder viajar de manera ilegal hacia diferentes partes de la República Dominicana en busca de trabajo. Estar en Tilorí fue una experiencia inolvidable. La comunidad está organizada y gracias a la ayuda de diferentes organizaciones religiosas internacionales y algunos sectores del gobierno han logrado alguna mejoría en la salud, la agricultura, la educación y otras necesidades básicas de calidad de vida. Posiblemente lo más hermoso que tiene Tilorí son sus niños, quienes siempre nos regalaban una sonrisa. Aún con la llegada del siglo XXI, la suerte no le ha favorecido a la República de Haití. Los gobiernos dictatoriales, en la gran mayoría favorecidos por la inteligencia militar estadounidense, han mantenido el desasosiego y el caos en esta isla caribeña. Haití parece seguir arrastrando las cadenas de los viejos sistemas coloniales de esclavitud y opresión en su pueblo, cadenas de una esclavitud autoimpuesta que no logran de una vez y por todas romper para lograr la libertad plena.